El 77% de la población en México vive en ciudades. Estas se han expandido 4 veces más que su población en los últimos 30 años. Las urbes se desarrollan con poca planeación y en ocasiones sin control alguno, generando que las personas vivan dispersas en el territorio. En las ciudades demasiado expandidas, se vuelve muy difícil implementar sistemas de transporte público eficientes y de calidad, ya que dar cobertura a tan amplias extensiones para pocas personas es demasiado costoso y motiva el uso del auto particular para desplazarse. Esto representa enormes costos económicos que por un lado absorben los gobiernos locales, dificultando la prestación de servicios públicos como en vialidades, transporte, seguridad y alumbrado, por mencionar algunos. Por otro lado, están los costos que pagamos todos, como accidentes, contaminación ambiental y alto consumo energético. Así, las ciudades se convierten en lugares menos sostenibles, con baja calidad de vida y con una visión a futuro poco prometedora. Una herramienta para frenar el crecimiento desmedido de la mancha urbana es el desarrollo orientado al transporte. Este implica concentrar el desarrollo de vivienda, empleos y servicios alrededor de estaciones de transporte público y convertir estas zonas en áreas peatonales y ciclistas. El desarrollo orientado al transporte permite caminar y pedalear en una ciudad conectada, con transporte público eficiente y con mezcla de usos de suelo. Una ciudad densa, compacta y donde se pueda cambiar el auto por otros medios de transporte. Este tipo de desarrollo se ha implementado en diversas ciudades del mundo. En Latinoamérica tenemos como ejemplo a Curitiba, en Brasil, un caso de éxito donde la calidad de vida de sus habitantes y al mismo tiempo la economía han mejorado gracias a la implementación de estrategias de desarrollo orientado al transporte. ¿Cómo podemos implementar el desarrollo orientado al transporte en México? Transformar la política de vivienda, otorgando créditos a la vivienda cercana al transporte público de calidad. Redistribuir el presupuesto federal e invertirlo en infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público, ya que el 75% del presupuesto federal en transporte se destina a infraestructura para los automóviles, a pesar de que la mayoría de la población no utiliza auto. Replantear la distribución del espacio, como con la reducción de áreas dedicadas al estacionamiento. Este se aprovecharía para vivienda, negocios o incluso espacios públicos. Además, si gestionamos mejor el estacionamiento que ya existe, reducimos el tráfico. El tiempo corre y las ciudades siguen en expansión. Podemos cambiar su rumbo y construir ciudades más humanas, donde vivir y realizar nuestras actividades cotidianas sea más disfrutable. ITDP, mejores calles, mejores ciudades.